Una serie de reacciones se han generado luego de que este fin de semana se conociera una serie de correos electrónicos entre ejecutivos del grupo de Penta y un grupo de políticos. Una ola de críticas ha tenido el llamado caso Nuera Gate, el millonario crédito que recibió la esposa del actual director sociocultural de La Moneda, Sebastián Dávalos. A partir de una investigación tributaria se abrió una especie de caja de Pandora con muchas ramificaciones. Ernesto Silva renunció a la presidencia de la UDI. En este último tiempo, a propósito de toda esta corrupción que es transversal, como tú bien indicabas, esto tiene que ver con independencia, digamos, de los sectores políticos, ¿no? El tema de la corrupción parece que está más próxima de lo que pensábamos. Ciertamente miramos a otros países como los corruptos y habitualmente generamos una autorrepresentación del quehacer chileno como sujetos no corruptos, ¿no? Una clase política relativamente limpia, qué sé yo. Pero este último tiempo ya se ha venido destapando un conjunto de elementos. A mí me parece y me llama muchísimo la atención lo que está aconteciendo producto de una suerte de adormecimiento constante que tiene la sociedad chilena, ¿no? Cuando, por ejemplo, en España surge el 15M, como el movimiento de los indignados, ¿no? Con un conjunto de asambleas donde, no sé, un conjunto de sujetos hicieron una acampada en la plaza, digamos, en Sol, en Madrid, era básicamente por una sensación de hartazgo, ¿no? Había una crisis económica, se estaban empezando a destapar un conjunto de elementos vinculados con corrupción política, ¿cierto?, que lleva a la gente a movilizarse. Y lleva a la gente a movilizarse de una manera sin precedentes. En los casos latinoamericanos, y particularmente el caso chileno, cuando siempre se nos despojó de todo, es decir, el Estado, el surgimiento de los Estados en nuestras naciones, siempre nos excluyó, siempre nos marginó. Por lo tanto, pareciera ser que siempre hemos estado adormecidos, resignados, no indignados. En general en Chile, después de, a mediados de los 70, se vino todo lo que significa, a partir de la dictadura, el enfoque de Milton Friedman y todo lo que significaba la escuela de Chicago, digamos. Un enfoque neoliberal en donde se creía que el mercado era capaz de regularse por sí solo. Es así como tenemos una camada de ingenieros comerciales que hoy día están dirigiendo las grandes empresas de este país, que fundamentalmente fueron criados bajo el concepto del ganar-ganar, o en que la competencia lo es todo. Sumado a las condiciones económicas que vivió el país durante los 70 y 80, en el cual el gobierno de Pinochet, digamos, tuvo que, de alguna manera, paró todo lo que significase el crecimiento. Y esa es una de las grandes críticas al modelo económico de esa época, que en el fondo el costo social fue muy alto. O sea, es un país que terminó creciendo a muy buenas tasas cuando se vino la democracia, pero con un desempleo muy alto. Por lo tanto, lo que ahí pasó es que se dieron todas las condiciones en el mercado, las privatizaciones, los mercados imperfectos, los oligopolios, muchos monopolios, que en el fondo significaron que el empresario pudiera, entre comillas, generar sus utilidades independientemente del costo que significara, desde lo humano hasta lo ambiental. Los ajustes estructurales llevados a cabo en Chile generaron un terreno muy fértil para lo que hoy día acontece. Y estuvo tan bien elaborado, ¿cierto? Friedman estaría sumamente orgulloso de esto, ¿cierto? Estuvo tan bien montado el discurso ideológico del neoliberalismo que lo hicieron parecer teoría. Y al hacerlo parecer teoría, lo hicieron parecer ciencia. Y como tal, comenzó a tomarse de forma irrestricta, ¿no? Porque el discurso científico, desde la economía, la sociología, qué sé yo, se transforma como verdad. El rol de los medios obviamente es comunicar estas cosas para que la gente también se informe y cuando al momento de emitir su voto sepa cómo funciona la política. Porque finalmente, claro, existe este rol del servidor público, ¿cierto? Pero en rigor, no voy a meter a todos en el mismo saco, pero hay políticos que efectivamente aprovechan esta relación política-dinero para también tener beneficios personales y no solamente servir al país.
Entonces, claro, la gente se sorprende, digo yo, porque, bueno, no manejan estos antecedentes, quizás confían más. Los periodistas tenemos una malformación, yo la llamo, desconfiamos de todo. Siempre estamos buscando lo que está debajo del discurso público, por lo tanto, en general, estas cosas no nos sorprenden tanto como a la ciudadanía. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que hay un rol de los medios que es fundamental. Primero, divulgar esto. Y aquí me detengo porque hay un análisis que no se ha hecho, que tiene que ver con lo clave que fueron los medios de comunicación para que se revelaran estos dos casos, tanto el caso Penta como el caso Cabal. Recordemos que el caso Penta nace de una nota que hizo CIPER Chile, que bueno, es un medio de comunicación independiente, revela a raíz de un problema del fraude al FUT en el Servicio de Impuesto Interno, pilla una hebra periodística, empieza a investigar y descubre que hay políticos, ¿cierto?, que estarían involucrados en financiamiento irregular de campaña. Y por ahí nace todo este bolo que nosotros llamamos en periodismo, que empieza a crecer, ¿cierto?, y empiezan ya a involucrarse más personas y afortunadamente la ciudadanía conoce el tema y yo creo que la presión ciudadana también, que empieza a conocer este tema a través de los medios de comunicación, permite que también que se tomen medidas y acciones como la que vimos hace poco en los tribunales. Y el caso Cabal también, el caso Cabal nace de un reportaje de la revista ¿Qué pasa?, ¿cierto?, a principios de febrero, que destapa, porque esto era secreto, ¿cierto?, destapa este caso y, de nuevo, los periodistas no nos sorprendemos, pero sí la ciudadanía se sorprende al enterarse que el hijo de la presidenta tiene un negocio en donde aprovecha una oportunidad, entre comillas, que no es quizás, bueno, hay que ver qué pasa con los trámites de la Fiscalía, pero hasta el momento no habría un delito asociado, pero sí éticamente es cuestionable, es muy cuestionable lo que hizo. En Chile existe un límite muy fino entre lo que es corrupción y lo que es la cultura de la paleteada. El que se salta la fila porque tiene un amigo, seguramente el amigo no recibe nada a cambio, pero se salta la fila. El tema es cuando empiezan a haber valores de por medio. Y ahí entramos en un tema netamente que tiene que ver con corrupción o que tiene que ver con cohecho u otro tipo de cosas. Yo diría que en el fondo la corrupción claramente es un delito. Y en ese sentido está bien que así sea perseguido. Pero yo no creo que esto tampoco sea una práctica de todos los empresarios. Hay que pensar que del 100% de las empresas en Chile, cerca del 90% son micro, pequeña y mediana empresas. Cerca del 70 y algo % son micro y pequeñas. Y esos micro y pequeños empresarios no están haciendo esto. Si el gran problema en Chile es la acumulación de capital y la desigualdad que existe, por lo tanto estas 5 o 6 consorcios familiares que existen controlan el 85% del producto. Ahí es donde está la diferencia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ver la forma en que se desconcentre de alguna manera ese poder económico, con programas de emprendimiento, con programas de innovación, en la cual muchos empresarios puedan salir al mercado. Otro referente aparece como Bauman, Zygmunt Bauman, uno de los teóricos, digamos, de moda, ¿cierto?, cuando utiliza una metáfora, que es la metáfora de la liquidez. Cómo se va generando una modernidad líquida, donde hay lazos líquidos, donde cada quien va visualizando su propio beneficio y procura resguardar sus propias cosas, porque el Estado ya no se puede hacer cargo. Bauman da cuenta del divorcio evidente entre el poder y la política. La política no ostenta el poder, el mercado lo detenta. Y desde esa perspectiva pareciera ser que la clase política también lo asume como tal. Y en consecuencia, las fronteras entre lo adecuado y lo inadecuado se hace difusa. En realidad nace más que nada de esta repetición y acumulación de hechos de corrupción que se vienen sumando, no ahora nada más, ahora yo siento que la olla prendió un poco más fuerte, de estos hechos de corrupción que se vienen sumando a lo largo del tiempo, entiéndase, no sé, por nombrar una que yo creo que es emblemática, el tema de las farmacias, ya, o ese perdonazo de Johnson de 1.000 millones de pesos, que son cosas que tú realmente las comparas con tu vida cotidiana, tú dices, ¿cómo puede ser posible que el dinero y el poder la codicia sea tan fuerte que tengan incluso que coludirse para que los remedios suban de precio? O sea, en ese momento no se está pensando en el ciudadano común, no se está pensando en las jubilaciones, en la gente que de tercera edad, que lo que menos tiene son recursos y aparte de eso necesita estos remedios que se los suban a un disparate. Hablemos hoy en día del caso Penta, ya que realmente te das cuenta cómo son máquinas gigantescas para estafar al fisco, ¿ya? El caso Dávalos, que a través de influencia y de información privilegiada se obtienen negocios
multimillonario, y resulta que tú comparas con tu vida, ¿ya? Y te das cuenta que en realidad prácticamente es una lucha constante, una lucha permanente. Tú tratas de creer, ¿cierto?, en alguien, de que realmente la gente que está gobernando lo hace para gobernarnos y no para autogobernarse a través del poder. Hay un sociólogo belga, Guy Bajois, que habla del individualismo radicalizado, ¿no? A propósito de este capitalismo de tercera generación, donde el Estado se reduce, donde ya no cumple otra función que establecer las reglas claras del juego del mercado y resguardar precisamente al mercado para que funcione bien, ¿cierto? Y dice, bueno, lo que ocurre es que bajo este escenario de capitalismo de tercera generación, ¿cierto?, como consecuencia de los ajustes estructurados llevados a cabo en Chile, ¿cierto?, y que se extiende hacia las sociedades occidentales, los sujetos tienden a radicalizar su individualismo, porque ya no tiene quien los ampare y los resguarde. Por lo tanto, ya que las reglas del juego del mercado están claras, deben estar claras también para cada uno de nosotros. Y así la gente comienza a encerrar, a reducir su espacio social, ¿cierto? Y con ello comienzan también, digamos, a velar por sus propios intereses. Y la política no está exenta de ello. Es decir, el conjunto de políticos involucrados en todo este último proceso, en estas últimas malas noticias, digamos, para Chile, ¿cierto?, están fuertemente vinculados con eso. Vemos que en Chile de a poco se ha ido destapando lo que es el tema de la corrupción. Si bien somos uno de los países menos corruptos en Latinoamérica, sí tenemos corrupción, que es algo que hace un par de años lo tapábamos y decíamos que no teníamos corrupción en Chile. ¿Ya? Eso produce un desgaste y un quiebre, sobre todo en la juventud, que a veces está muy emocionado en que pueden lograrse los cambios, pero llegamos a un parlamento donde hay políticos y que la gente dice, bueno, realmente aquí no vamos a conseguir nada porque maneja hoy en día todo el dinero, ¿ya? Cuando vemos que en Chile la prioridad está dentro de la economía y no dentro de la política, es que vemos que hay un panorama desolado, ¿ya? Y necesitamos que hoy en día la economía no regule la política, sino que la política pase a regular a lo que es el poder económico. Ya como bien dice Mujica cuando era presidente, aquí a los que les gusta el dinero hay que correrlos de la política, porque muchos pasan a ser políticos para adquirir más dinero, para hacerse más ricos. Entonces, dentro de esta conjugación produce ese resquemor entre los jóvenes porque dicen, claro, aquí los políticos están legislando para sus bolsillos y no para la ciudadanía, no para nosotros, no para entregarnos una educación gratuita, sino que para hacer que sus colegios sean mejores para su clase social y no para la ciudadanía en su totalidad. Hay que hacer la diferencia en términos de cuál es la finalidad de una empresa, más allá del empresario, porque son personas distintas. Y la empresa cualquier empresa tiene como finalidad maximizar la utilidad al mínimo riesgo. Por lo tanto, la discusión no está en si genera utilidad o no genera utilidad. El tema es qué se hace con esa utilidad. Y ahí viene el lucrar o no lucrar. Las fundaciones son empresas, entendiendo como empresa una unidad técnico-económica que combina factores productivos para producir un bien o servicio. Entonces la Teletón es una empresa, el Hogar de Cristo es una empresa. El tema es qué hacen con las utilidades. La utilidad la reparten, la utilidad la reinvierten. Ahora, cuando la utilidad va a los bolsillos del empresario cometiendo fraudes tributarios o cometiendo elusiones tributarias, ya estamos hablando de un tema ético o inmoral que es bastante serio, digamos. Y eso es el problema de la sociedad hoy día, que la diferencia entre lo ético, lo moral y lo legal es muy fina. Y así es como la ley permite y tiene vacíos que han permitido en Chile que históricamente hayan elusiones tributarias o haya colusiones de empresas y finalmente los mercados se vayan haciendo más imperfectos. Como joven, la verdad es que resulta decepcionante y de alguna u otra forma indignante todo lo que hemos visto en los últimos meses en la política de contingencia local y nacional. Yo el domingo recién pasado envié una carta a título personal al diario local, donde manifestaba de alguna u otra forma mi incomodidad, mi molestia, mi pesar por quienes hemos entregado y dedicado años a la UDI, al trabajo en terreno, al trabajo poblacional, hemos sido parte de los trabajos de invierno, quienes hemos encarnado los principios y los valores que nos dejó en algún minuto Jaime Guzmán
que hoy en día seamos apuntados con el dedo gratuitamente por cosas que nosotros no hemos hecho, por cosas que nosotros no nos sentimos partícipes, sino más bien por unos pocos, por un grupo bastante reducido. Hoy día miles y miles de militantes se sienten avergonzados del actuar de algunos personeros. La invitación en ese caso es a las personas que de alguna u otra forma hayan cometido algún ilícito, tanto al interior de nuestra coalición política como en los partidos de gobierno, a dar un paso al costado. Yo creo que hoy día la política nacional, la democracia requiere de forma urgente hacer una limpieza, ¿por qué no decirlo? No podemos seguir avalando este tipo de situaciones, no podemos seguir haciendo vista gorda a lo que está ocurriendo, no podemos llegar el día de mañana a decir, ¿sabes qué? Esto, la verdad es que ya no es tan mal visto. Va a llegar un minuto en que de alguna u otra forma vamos a empezar a validar, nos vamos a empezar a acostumbrar con este tipo de situaciones, y eso es lo que no debe ocurrir en nuestro país. A mí me cuesta imaginar que haya un evento o una multiplicidad de factores que lleven a la sociedad chilena a generar un movimiento por la transformación. Porque probablemente estamos relativamente cómodos con el estado de cosas. Porque además los sectores más marginados, más excluidos, suelen no tener voz. Por lo tanto, tampoco aparecen mucho, ¿no? Se invisibilizan. Por lo tanto, pareciera ser que todo marcha relativamente bien, salvo este tipo de cosas que surgen, ¿no? Como la corrupción, una bomba, un volcán que hace erupción, pequeñas cosas. Entonces es difícil saber de qué modo la sociedad chilena pudiese estremecerse, esa es la palabra, estremecerse para generar un cambio de rumbo. Yo creo que no es que el chileno tenga mala memoria, el chileno es cómodo. Si le da flojera ir a votar, no vota. Por lo tanto, no es que se olvide, pero le es más cómodo que otro asuma el desafío. Los partidos políticos son importantes y no cabe duda, pero realmente están en una crisis de representatividad hace mucho tiempo. La pregunta es si va a haber alguien que surja de las bases sociales para que pueda liderar al país. Y puede haber mucha gente valiosa. El problema está en que si la gente está dispuesta a correr el riesgo con alguien que no conoce. Yo tengo la impresión que el chileno, sin pensar en que tiene mala memoria, por comodidad va a seguir votando por este status quo político, digamos. Esto recién comienza, ¿cierto?, la formalización y se inicia una investigación posterior que puede durar mucho tiempo, y por lo tanto el hecho noticioso en sí va a tener muchos hitos de aquí a un año o 2 años que van a permitir que la prensa lo siga, que la prensa lo cubra. Por ejemplo, hoy día aparece el Servicio de Impuesto Interno diciendo que está investigando a miles de contribuyentes que han hecho boletas parecidas en la forma al caso Penta, que no corresponden a esa empresa. Por lo tanto, ahí tú ves que ya se abre una nueva beta. Está la arista Sokivich, que involucra a muchos políticos, tanto de la derecha como de la nueva mayoría, que también va a generar mucha información. Entonces yo creo que este caso nos va a acompañar durante todo el año. Por lo tanto, la opinión pública va a estar informada. Y el dato no es menor porque el próximo año, recuerda que hay elecciones. Son municipales. Pero bueno, no recordemos, aquí la gente se olvida, los alcaldes también reciben financiamiento político. Los candidatos a alcalde también reciben fondos reservados. Por lo tanto, la bajada local del tema también es relevante. O sea, empezamos a pensar cómo se financian las candidaturas de alcalde en Chillán o cómo se financia la candidatura de alcalde en las comunas. Bueno, son montos muy pequeños, estamos de acuerdo, pero la forma de financiamiento también tiene esas figuras como el fondo reservado, que en este momento la Comisión Asesora Presidencial que encargó la presidenta Bachelet está en estudio y por lo que hemos nosotros analizado y visto de parte de los candidatos, es como el foco del debate, o sea, el fin a los gastos reservados y proponer un gasto público, un gasto privado que sea público. En el sentido que yo soy empresario, yo financio la candidatura de un candidato específico, pero todo el mundo sabe que yo me dedico a tal rubro y que estoy financiando a este candidato. Por lo tanto, cuando ese candidato se convierta en parlamentario y tenga que votar algo que pueda beneficiar a ese empresario, la ciudadanía va a decirle, señor, usted aquí se tiene que inhabilitar porque este empresario a usted le pasó tal cantidad de dinero. Entonces todo el mundo va a saber de dónde vienen los dineros. Y yo creo que eso es clave.